Empezar entonces la unidad de vectores. ¿Para qué se utilizan los vectores? Hay magnitudes que son escalares. Bien, estoy en el capítulo 6 del libro. Hay magnitudes que son escalares. ¿Qué quiere decir escalares? Que se representan con un número real. Por ejemplo, si yo digo ¿cuánto mide mi escritorio? Eso se representa con un número real acompañado de una unidad de medida. Mide, no sé, 65 centímetros de largo. ¿Bien? Pero hay unidades que no solo las puedo representar con un número. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo este borrador haciendo equilibrio sobre una cornisa y necesito sostenerlo. Para sostenerlo necesito una determinada fuerza que me lo sostenga, ¿verdad? Esa fuerza va a tener que tener una magnitud, porque si es muy livianita, se va a caer igual. Si es muy fuerte la fuerza que estoy ejerciendo, se va a ir para este lado. ¿Bien? Pero no solo voy a tener la magnitud escalar, sino que también voy a tener otras magnitudes, porque no es lo mismo que yo aplique la fuerza hacia allá, que se cae, o que aplique la fuerza hacia acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, sí, aplico una fuerza de 2 newton. Sí, perfecto, pero ¿para dónde? Porque puede ser que rescate eso que estaba al borde del precipicio o que lo hunda si lo pongo para el otro lado. Esas son las que llamamos magnitudes vectoriales. ¿Quiénes son las magnitudes vectoriales? ¿Ven lo que me pasa? Ahora tengo que seguir admitiendo. ¿Quiénes son las magnitudes vectoriales? Comúnmente se utilizan para la fuerza, para la aceleración, la velocidad, el desplazamiento o traslación. Bien, si yo estoy a magnitudes que indiquen más allá de un numerito, que se tengan que indicar más allá de un numerito. Bien. ¿Y cómo se representa ese vector? Decimos que un vector es un segmento orientado. Fíjense que acá tienen el segmento AB. Si yo digo el segmento AB y el segmento BA son exactamente lo mismo. El segmento que va desde A hasta B y el que va desde B hasta A es lo mismo. Pero cuando yo estoy hablando de un segmento orientado, no es lo mismo. Porque esto que está aquí va a ser el vector AB. Esto lo mencionamos como el vector AB. Y le ponemos una liñita arriba. Eso quiere decir que estamos hablando del vector AB. ¿Bien? Si yo dijese el vector BA, ¿en qué cambiaría esto? Y que esta flechita que está dibujada sobre B tendría que estar dibujada sobre A. Es decir, que en un vector hay inicio y extremo. Inicio y final. Entonces no es lo mismo iniciar en A y terminar en B que iniciar en B y terminar en A. No son iguales los vectores AB que BA, como sí me pasa con los segmentos. Por eso llamamos segmentos orientados. Tienen una orientación. Este vector, generalmente, si lo llamamos por sus extremos, lo mencionamos de esta manera, como lo escribí yo acá. O le podemos poner un único nombre, como está mencionado acá, el vector A. Bien, ese único nombre, generalmente si usamos una única letra para simbolizar al vector, utilizamos una letra en cursiva. En este caso sería el vector A. Siempre que esté esa rayita horizontal arriba, significa que es un vector. Bien, puedo mencionarlo por sus extremos o puedo mencionarlo directamente con una única letra, que esa única letra es en cursiva minúscula, mientras que si lo nombro por sus extremos va a ser en imprenta mayúscula. ¿Bien?
¿Y qué es lo que caracteriza a un vector? Todo vector está caracterizado por tres cosas. Primero, su dirección. ¿Qué es su dirección? Es la recta sobre la que está sostenida el vector. Es decir, la inclinación que tiene ese vector. Por cada inclinación, por cada recta donde está sostenida el vector, voy a obtener dos sentidos de recorrido. Es decir, mi vector está sostenido sobre esta recta. ¿Bien? Bueno, ahora sobre esta recta tengo dos sentidos de recorrido. Voy de acá para allá o de acá para allá. Entonces, para determinar un vector voy a obtener en la dirección y dentro de la dirección tengo que indicar el sentido. ¿Bien? Y por último, que es lo que más conocido es y que utilizamos generalmente en las magnitudes escalares, el módulo. ¿Qué es el módulo? Es la medida de ese vector. O sea que el vector está asociado a un número, sí, tiene un número, que es la medida del vector, pero no es solo eso. Yo no puedo decir, el vector A es 8, porque el vector es una cosa y 8 es otra, es un número real. Son dos cosas totalmente distintas. Lo que sí puedo decir es que el vector A mide 8. Y eso lo representamos con el módulo. ¿Cómo se simboliza el módulo? Con estas barritas que tienen aquí. Esas barritas hay que tener cuidado lo que le pongo adentro, porque se utilizan mucho en matemática. Si ustedes ponen esas barritas con un número real adentro, eso es el valor absoluto del número. Si ustedes ponen esas barritas con un vector adentro, eso es el módulo del vector. Si ustedes ponen esas barritas con un conjunto, eso es el cardinal del conjunto, la cantidad de elementos que tiene. Si lo ponen con una matriz, que ya vamos a ver más adelante que es una matriz, eso es el determinante. Entonces siempre hay que tener cuidado con lo que utilizo. Acá, si lo que tengo adentro de estas dos barritas horizontales es un vector, entonces me están diciendo el módulo. Y de ahí viene la confusión. Vieron que muchas veces en la escuela secundaria dicen valor absoluto o módulo, como si fuese lo mismo. No es lo mismo. Sí. El valor absoluto es para los números reales y el módulo es para los vectores. Se usa el mismo símbolo, pero son dos cosas totalmente distintas. Entonces, para los números reales es valor absoluto, para los vectores es módulo. ¿Bien? O sea que cada vez que yo tenga que caracterizar un vector, tengo que tener en cuenta estas tres cosas, estos tres elementos que constituyen un vector: la dirección, el sentido y el módulo. ¿Bien? Bueno, ¿cuándo serán iguales dos vectores? Profe, disculpa, te hago una pregunta. Sí, En el módulo, ¿sería lo mismo poner AB mayúscula con la línea o sí tiene que ser la letra en minúscula cursiva? no, es lo mismo. Depende de cómo esté mencionado el vector. Ah, Yo lo claro. tengo mencionado con la letra minúscula, lo escribo así. Si yo lo tengo mencionado por sus extremos, lo voy a escribir como el módulo del vector AB. Ah, perfecto. El nombre del vector, como quiera, con cualquiera de las dos opciones, pero que yo mostré más acá. Pero siempre que tengan las barritas, quiere decir que me está indicando el módulo de ese vector, la medida de ese vector. Y eso sí es un número real. Perfecto. ¿Bien? Bien, entonces, ahora que conocimos estos entes que se llaman vectores, vamos a empezar a trabajar con ellos, a ver qué podemos decir de ellos. En primer lugar, vamos a decir que dos vectores son iguales cuando tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un vector A, bueno, no me quedó muy recto, usted lo hace con regla y le va a quedar mucho mejor que a mí. De este modo, y tengo un vector B de este modo,
voy a poder decir que el vector A y el vector B son iguales. ¿Por qué? Porque tienen la misma dirección. Fíjense que tienen la misma inclinación. Tienen el mismo sentido. Dentro de la misma inclinación están yendo los dos para el mismo lado. Y tienen el mismo módulo. La medida del A es la misma medida que la del B. ¿Bien? O sea que todos los vectores que tengan esa dirección, ese sentido y ese módulo se consideran iguales, por más que estén ubicados en distintas partes del plano. ¿Bien? Si yo tengo uno ubicado acá y el otro ubicado mucho más lejos, no me importa. Si tienen misma dirección, sentido y módulo, son iguales. ¿Bien? ¿Y cuándo van a ser? Bueno, acá quería antes de esto, quería hacer como una observación respecto de lo siguiente. Si yo les dibujo este vector A y, vamos a hacerlo más largo, este vector B. ¿Cómo son las direcciones de esos dos vectores? Iguales. Iguales. Sí, iguales. ¿Cómo son sus sentidos? Iguales. Iguales. El sentido de A es el mismo que el sentido de B. Bien, ahora si yo dibujo esto, ¿cómo son los sentidos? Opuestos. Opuestos. Perfecto. Bien, ahora si yo dibujo lo siguiente. ¿Cómo son los sentidos de esos dos vectores? Diferentes. Iguales. Fíjense lo siguiente, los que viven en Rosario o conocen bien Rosario me van a poder contestar sin problemas. Si yo, ahí cerca de la facultad, digo la calle 3 de Febrero y la calle Mendoza, que son las dos que están a los costados de la facultad, ¿sí? De la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Corren en el mismo sentido? No, opuestos. No. Tienen sentidos opuestos, porque una va de este a oeste, La que otra es viceversa. Mendoza, y 3 de febrero va de oeste a este, o me estoy No, confundiendo. al revés, profe. Al revés. Mendoza va de oeste a este y 3 de febrero de este a oeste. Podemos asegurar que son sentidos opuestos. Ahora si yo digo la calle Mendoza y la calle Alvear, Se interceptan. ¿tienen el mismo sentido? ¿O son No. opuestos? Ni uno ni otro. Porque uno corre de este a oeste y la otra de norte a sur. Al sur, de norte a sur. ¿Sí? Entonces, los sentidos son no comparables. Para poder comparar los sentidos, primero deben tener la misma dirección. Si tienen la misma dirección, entonces yo puedo decir, tienen el mismo sentido, van para el mismo lado. Tienen sentidos opuestos, porque uno va para allá y el otro va para allá. Pero si tienen distinta dirección, no puedo comparar los sentidos. Entonces, cuando a mí me pidan comparar dos vectores, lo primero que tengo que comparar es la dirección. Si tienen igual dirección, ahí podré comparar los sentidos. Si no tienen igual dirección, no puedo comparar los sentidos. Los sentidos son no comparables. ¿Se entiende? O sea que en este último caso que yo les dibujé acá, no son ni iguales ni opuestos. Son no comparables. Solo los puedo comparar cuando previamente tienen el mismo sentido. Perdón, tienen la misma dirección. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí, con esto vamos a definir cuándo dos vectores son opuestos. Dos vectores van a ser opuestos
cuando tengan la misma dirección, vamos dibujándolo entonces, a ver, dado un vector A, este es mi vector A. Vamos a dibujarlo distinto, siempre dibujo para el mismo lado. Es porque me queda más cómodo dibujarlo con el lápiz así. Ahí está. ¿Cómo voy a dibujar un vector que sea opuesto a este? Tiene que tener la misma dirección. Entonces tengo que dibujar otro que tenga esta misma inclinación. ¿Verdad? Pero pongo la flechita para abajo. Tiene que tener el mismo módulo. O sea que yo debería verificar que esta medida sea la misma que esta. No me quedó muy parecida. Es más cortita, vamos a estirar un poquito esta. ¿Bien? Pero deben tener sentidos opuestos. O sea que ahora sí voy a hacer la flechita de este otro lado. Este vector es el que llamamos opuesto de A y lo simbolizamos con ese menos adelante del vector A. Misma dirección, mismo módulo, pero distinto sentido. Y lo que dice acá abajo como observación es que si yo quiero hacer el opuesto del opuesto de A, si yo ahora tomo este y calculo su opuesto, ¿quién es? Y el mismo A. ¿Bien? Otro vector muy particular es el vector nulo. El vector nulo tiene la particularidad que el punto de origen coincide con el punto final. O sea que el vector nulo se simboliza con un puntito. A esto llamamos vector nulo. O sea que no tiene módulo, vale 0 el módulo. Exacto, eso es lo que dice aquí debajo. El módulo del vector nulo mide 0 unidades. Porque no tiene extensión, coincide su punto de inicio con su punto final. Entonces, cuando yo sumo un vector con su opuesto, todavía no vimos cómo hacer la suma, pero vamos a ver después que me va a quedar el vector nulo. Ya vamos a ver ahora cuando veamos la suma de vectores. ¿Bien? Vamos específicamente a eso ahora, suma de vectores. Vamos a empezar a trabajar con las operaciones con vectores. Ya sabemos qué son, conocemos algunos vectores particulares, el vector nulo, el opuesto de uno dado u otro igual. Ahora vamos a empezar a operar con ellos. ¿Bien? Profe, una consulta. Yo acá en el libro vi que decía vectores libres. ¿Esos cuáles serían? Vectores libres quiere decir que están ubicados en cualquier parte del plano. Bien, porque después vamos a ver otros que están ubicados estratégicamente en algún lugar del plano cartesiano. Por ahora estamos trabajando con vectores geométricos libres, ubicados en cualquier parte del plano. Listo. Bien, entonces, ¿cómo vamos a realizar la suma de vectores? Para realizar la suma de vectores, primero lo vamos a hacer geométricamente. Tienen que ubicar los vectores uno detrás de otro. Como si fuese un trencito, voy ubicando el inicio del segundo en el extremo del primero. Es decir, si yo quiero sumar el vector A con el vector B, voy a dibujar el vector A y el vector B lo voy a dibujar a continuación. ¿Y quién va a ser el vector A más B? El que se produce desde el inicio del primero hasta el final del último. Si ustedes tienen el concepto de fuerza, fíjense que es lo mismo. Si yo a este objeto le aplico una fuerza en este sentido, va hasta acá, y le aplico otra fuerza en este sentido, va hasta acá, es lo mismo que aplicarle una única fuerza que vaya de acá hasta acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿O repito?
Si yo tengo este objeto y le aplico una fuerza que lo desplaza hasta acá, y después le aplico otra fuerza que lo desplaza hasta acá, es lo mismo que aplicarle una única fuerza que lo desplace de acá a acá. ¿Bien? Y lo mismo, lo que tiene de ventaja esta forma, es que yo puedo hacerlo con más de 2 vectores. Si yo quisiera sumar 5 vectores, ¿qué hago? El mismo proceso. Ubico uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro. Así 5 veces hasta que uno el principio con el final. ¿Bien? No importa que se crucen, porque por ahí me preguntan, ¿qué pasa si se cruzan? Por ejemplo, si yo quiero sumar, les hago acá un ejemplito. Un vector A, esa flecha me quedó media fea, con un vector B, con un vector C. Bueno, el vector resultante de la suma de esos tres va a ser el que una de manera recta, a ver si lo puedo hacer con esto que es más simple, del inicio al final. Me faltaría ahí la flechita. Ese sería el vector A más B más C. Entonces no importa que pase por arriba de otro vector. No. Lo que a mí me interesa es el resultante final. ¿Bien? Bien. ¿Qué propiedades tiene esta suma? En primer lugar, la propiedad de clausura. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sumo 2 vectores, me va a dar como resultado otro vector. No me va a dar otra cosa distinta, no me va a dar un número. Si sumo 2 vectores, me da un vector. Es asociativa, es conmutativa, o sea que si me piden que haga A más B y yo hago B más A, me va a dar exactamente el mismo resultante. Tiene elemento neutro, que es el vector nulo, ¿sí? Si yo a un vector A, uy, estoy escribiendo la otra propiedad. Si yo a un vector A le sumo el vector nulo, que sería un puntito acá, ¿qué me queda? Y el mismo vector. ¿Bien? Y tiene la existencia de opuesto, que es lo que mencionamos antes. Si yo sumo un vector con su opuesto, me da como resultado el vector nulo. Fíjense, si yo tengo un vector A que tiene determinado dirección, sentido y módulo, ¿bien? Y ahora quiero otro, le voy a sumar su opuesto, o sea que a continuación de este, acá donde termina este, tengo que dibujar su opuesto. ¿Pero qué sería? Tendría la misma dirección, el mismo módulo, pero el sentido opuesto. ¿Bien? Entonces, ¿qué me queda como resultante? Que voy desde acá donde inicio hasta donde terminé, pero es el mismo lugar. O sea que me da como resultado un punto, es decir, el vector nulo. ¿Bien? Profe, una pregunta. ¿Podrías volver a repetir el término de clausura que no comprendí bien a qué hace referencia? Que si sumo 2 vectores me da como resultado otro vector. Ah, perfecto. Porque hay algunas operaciones que no, que sumo 2, bueno, ya vamos a ver más adelante otra, pero si yo sumo 2 vectores no me da un número, no me da otro ente distinto. Sumo 2 vectores y me da como resultado un vector. Estoy dentro del mismo espacio. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos bien? Continuamos entonces con la diferencia. La diferencia, la resta de vectores, siempre, recuerden que para todo, no solo para los vectores, cuando decimos diferencia,
es lo mismo que decir suma del opuesto. Bien, que eso es lo que está remarcado acá. Entonces, si yo quiero hacer A menos B, estoy haciendo A más el opuesto de B. ¿Bien? Fíjense en este ejemplo. Yo tengo A y B. Quiero hacer A menos B. Para hacer A menos B, yo voy a tener que hacer, esto es lo mismo que al vector A, sumarle el opuesto de B. ¿Y cuál sería el opuesto de B? Y un vector que tenga la misma dirección, ay, qué chueco que me quedó, el mismo módulo, pero distinto sentido. Esto sería el opuesto de B. Entonces, ¿qué hago? Tomo A, dibujo el opuesto de B a continuación, y la resultante, que sería la suma, es el A menos B, que es lo mismo que sumar A con el opuesto de B. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? O sea que es hacer una suma, en definitiva. ¿Bien? Una propiedad importante que no posee, o sea que la no propiedad, no tiene esa propiedad, que no es conmutativa. Entonces, ojo que si me dicen A menos B, yo tengo que hacer A más el opuesto de B. No puedo hacer B menos A, ¿se entiende? Si a mí me dijesen que yo haga con este mismo ejemplo el vector B menos el vector A, yo tendría que hacer el vector B más el opuesto de A. ¿Me quedó el trazo grueso? Ahí estamos. Bien, entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? Y tendría que dibujar el vector B como está. Sería más o menos así. Y luego hacer el opuesto de A. Es decir, esta dirección, este módulo, pero con el sentido opuesto. Esto sería el opuesto de A. Y luego unir el inicio de este con el final de este. Esto sería B menos A. ¿Me quedaron iguales Sí. A menos B y B menos A? ¿Quedaron iguales? No, porque tienen sentido opuesto. No, porque tienen sentido opuesto. Entonces, ojo, no me quedaron iguales, hay que prestar atención en qué orden me lo solicitan. Alguien me había dicho profe por ahí. Sí, yo. ¿Se puede decir que entonces los vectores no se pueden restar? Sí, como que no, si los estamos restando. Lo que no es conmutativo. Ah, Los vectores sí se pueden restar. ¿Vos por qué lo decías, Ana Clara, específicamente? no, porque como ahí está A menos B y, bueno, como vos dijiste, que se tenían que cambiar el Sumar el opuesto. Claro, eso, pensé que era lo mismo que decir que En los todos vectores los no se órdenes, ¿eh? En los números también. Esa es la definición de restar, la suma del opuesto. Si vos haces 8 menos 4, estás haciendo 8 más menos 4. 8 más el opuesto de 4. ¿Sí? Nada más que uno lo hace rápido y lo piensa, porque lo aprendió cuando era muy chiquito. Pero es lo mismo, esa es la definición de restar. Sumar el opuesto. Por eso les dije, recuerden esa definición no para vectores, para todos. Siempre que digamos restar, es sumar el opuesto. ¿Bien? Sí, está bien, gracias. Bien. Entonces, vamos a empezar, dijimos que íbamos a ver las operaciones. Ya vimos la suma, vimos la resta.
Ahora vamos a empezar con los productos. ¿Y por qué digo los productos? Porque en vectores hay 3 productos distintos. Nosotros en esta matemática, en Introducción a la Matemática, vemos solo 2. ¿Bien? Pero existen 3 productos distintos y no existe ninguna división. ¿Bien? Entonces, el primero de los productos es el producto de un número real por un vector. Un número real por un vector. Por ejemplo, acá dice 3 por A. ¿Qué voy a obtener cuando haga un número por un vector? Otro vector. Eso es lo que tenemos escrito acá. Un número por un vector me va a dar otro vector. ¿Quién va a ser ese otro vector? Va a ser el vector nulo si el número por el que multiplico es 0 o si el vector por el que multiplico es el vector nulo. ¿Bien? O sea que siempre que yo haga 0, el número 0, por un vector A cualquiera, esto me va a dar el vector nulo. O cuando yo haga un número cualquiera por el vector nulo, eso también me va a dar el vector nulo. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si multiplico por un número que no sea 0 y un vector que no sea el vector nulo? Me va a dar otro vector que no es el vector nulo. ¿Y qué características tiene? Va a tener, esto es importante, siempre la misma dirección que el vector dado. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que esto es el vector A, y yo quiero ahora hacer un nuevo vector B, que sea menos 2 por A, yo ya sé que voy a tener otro vector que tiene esta misma inclinación. La misma que el vector dado. Sí, dije que no existe la división de vectores. Perdón, estoy contestando a consultas del chat. Sí existen 3 productos distintos, de los cuales en esta materia vemos solo 2, pero no existe división de vectores. Bien, continúo entonces. Yo sé que voy a obtener otro vector que va a tener la misma inclinación que este. La dirección se mantiene siempre, que yo multiplique por un número real. No voy a cambiar la dirección. El sentido depende del número por el que esté multiplicando. Va a tener el mismo sentido si el número es positivo y el sentido opuesto si el número es negativo. En mi caso, que yo puse menos 2 por A, va a tener entonces el sentido opuesto. ¿Pero por qué estoy habilitada para decir el mismo sentido o el sentido opuesto? Porque ya sé que tienen la misma dirección. ¿Se acuerdan que dijimos que si no tienen la misma dirección no puedo comparar los sentidos? Bueno, acá yo ya sé que van a tener la misma dirección. La dirección de un número por un vector es siempre igual a la del vector dado. Entonces, como tienen la misma dirección, puedo comparar sus sentidos. Esos sentidos van a ser iguales si el número es positivo o distintos, opuestos, si el número es negativo. ¿Bien? Si el número es 0, ¿qué pasa? Y estoy en este caso, en el caso 2, que me da el vector nulo. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el módulo? El módulo de este nuevo vector va a ser igual al valor absoluto del número por el módulo del vector. Fíjense que acá tengo las mismas barras y yo las leí distinto. ¿Ven? Yo tengo la misma barra en el alfa que en el A, y sin embargo yo dije el valor absoluto del número por el módulo del vector. ¿Bien?
En mi caso, ¿cuál sería entonces? Y el valor absoluto de menos 2 es 2. 2 por el módulo del vector. Si el vector medía 4, entonces este nuevo va a medir 2 por 4, 8. Si el vector medía 1/2, este nuevo va a medir 2 por 1/2, 1. ¿Bien? O sea que si yo quiero hacer menos 2 por A, voy a tener la misma dirección, el sentido opuesto, y el módulo va a medir el doble. O sea que me va a quedar más o menos una cosa así. Esto sería menos 2 por A. Profe, perdón, ¿puede volver a explicar la parte del módulo? No entendí. El módulo del nuevo vector va a medir el valor absoluto del número por el módulo del vector. O sea, si yo quiero dibujar el módulo de B, el módulo del vector B, que yo definí ahí, va a ser el valor absoluto de menos 2 por el módulo de A. El valor absoluto de menos 2, ¿cuánto es? 2. O sea que va a tener que módulo 2 por el módulo de A. Si este medía 4, este va a medir 8. Si el otro medía 1/2, este va a medir 1, 2 por 1/2. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias, profesora. Fíjense que si yo acá en lugar de 2 hubiese multiplicado por menos 1/2, entonces va a ser 1/2 del módulo. Ahí lo hago más chiquitito. ¿Sí? Bien. Entonces, a tener presente esto, que la dirección cuando multiplico por un número real siempre se mantiene, que los sentidos pueden ser iguales o opuestos dependiendo de el número, si es positivo o negativo, y que el módulo se modifica en función del valor absoluto del número con el que multiplico. Si el valor absoluto del número es mayor a 1, se va a alargar. Si el valor absoluto del número es menor a 1, se va a achicar. ¿Bien? Bien. No sé si teníamos acá. Bueno, en el libro está escrita más adelante. Pero me gustaría ahora... Bueno, ahora vamos a ir a eso, pero no quiero desajustarlo de lo que viene en el libro. Ahora vamos a ver cómo utilizamos esto. Bien, aquí tienen las propiedades, entonces, del producto de un número por un vector. Simplemente para que las lean. Este mismo se llama homogeneidad o clausura, quiere decir, en realidad no podemos llamar clausura porque no son dos elementos iguales. Estoy multiplicando un número por un vector y lo que me dice es que me da como resultado un vector. Que existe la propiedad distributiva del número respecto de la suma de vectores, o sea que alfa por A más B es lo mismo que alfa por A más alfa por B, y que también existe la propiedad distributiva de la suma de números respecto de un vector. O sea que esto sería alfa más beta por el vector A, es lo mismo que alfa por A más beta por A. Que cuando yo tengo la multiplicación de dos números, me da lo mismo hacer beta por A y a eso multiplicarlo por alfa, o más simple, multiplicar primero los dos números y luego hacer una única multiplicación de vector con número que sea el resultante de estos dos. O sea, si yo tengo que multiplicar 2 por 4 por alfa, me conviene multiplicar primero 2 por 4 y luego hacer 8 por alfa. 8 por el vector A. ¿Bien? Entonces hago una única multiplicación de número por vector. Y la existencia del elemento neutro, que es el número 1.
Si yo un vector lo multiplico por el número 1, me va a quedar misma dirección porque estoy multiplicando por un número. Mismo sentido. ¿Por qué? Porque es un número positivo. Y mismo módulo, porque voy a estar haciendo el módulo de A por el valor absoluto de 1, que es 1. Entonces, si multiplico 1 por A, me da el mismo A. ¿Bien? Bien, vamos entonces a una definición que se utiliza mucho, que es la definición de versor o vector unitario. ¿A qué llamamos versor o vector unitario? A todo vector que tenga como módulo 1. Cuando a mí me digan versor, ya me están diciendo indirectamente que ese vector tiene como medida 1. Siempre que digan versor, ya sé que su medida es 1. No me hace falta que me digan el módulo. Pero también encontramos lo que se llama versor asociado a un vector no nulo. ¿Qué es el versor asociado a un vector no nulo? Dado un vector, cualquiera, un vector A, su versor asociado, como la palabra lo dice, si es versor, ya sé que seguro va a tener módulo 1. O sea que la medida va a ser 1. La dirección va a ser la misma que la de A. O sea que yo ya sé que voy a tener un segmento de longitud 1 con la misma dirección que A. Y el sentido, como tienen la misma dirección, el sentido va a ser igual al sentido de A. Esto sería el versor asociado a. Si yo tuviese, por ejemplo, un vector B, así, de pequeñito, su versor asociado va a ser así. Porque uno siempre tiene la idea que el versor asociado es como una especie de muestra gratis. Lo mismo, pero más chiquitito. Y no siempre va a ser más chiquitito. Profe, Sí, ¿siempre va a ser así o no? así como. Uno más chico y otro más grande o así. Bueno, eso es lo que estoy explicando. El versor asociado va a tener siempre módulo 1, independientemente del módulo que tenga el vector. Por eso es versor. Entonces, por ejemplo, si este vector A tiene módulo 4, este va a ser más pequeñito, porque tiene módulo 1. Pero si el vector B tiene módulo 1/3, su versor asociado va a ser más grande, porque tiene módulo 1. Y si existe un vector C que tiene módulo 1, su versor asociado va a ser igual de largo, porque también tiene módulo 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No importa qué tan largo o qué tan chico sea el vector, su versor asociado siempre va a tener la medida 1. ¿Bien? La misma dirección y el mismo sentido, pero con medida igual a 1. Entonces, acá hay algo muy importante que después utilizamos mucho. Que el versor asociado de un vector se puede obtener haciendo 1 sobre el módulo del vector por el vector. O sea que si yo tengo un cierto vector que yo sé que su módulo es igual a 3, por ejemplo. Entonces, el versor asociado
lo voy a poder obtener como 1/3 por A. Bien, miremos con ese ejemplo en particular que efectivamente es el versor asociado. Fíjense, yo voy a llamar B al vector que sea 1/3 por A. Y vamos a ver si eso no es el versor asociado. Primero miremos su dirección. La dirección del vector B, ¿cuál va a ser? Estoy multiplicando 1/3 por el vector A para generar el vector B. ¿Cuál va a ser la dirección del vector B? La misma que la del vector A. La misma que la del vector A, porque estoy multiplicando por un número real y dijimos que eso no cambia la dirección. O sea que la dirección de B va a ser la misma que la dirección de A. ¿Bien? Una vez que sé que tienen la misma dirección, ahora puedo comparar los sentidos. ¿El sentido de A y el sentido de B van a ser iguales o opuestos? Iguales. Iguales. ¿Por qué? Que lo multiplica por algo mayor a 0. Bien, porque lo estoy multiplicando por un número mayor a 0. Siempre va a ser mayor a 0 porque yo estoy diciendo 1 sobre el módulo. En este caso es 1 sobre 3. Pero sea cual sea el número, es una medida. La medida es siempre positiva. Yo no puedo decir este vector mide -8. Por lo tanto, ese número me va a quedar siempre positivo, por lo tanto, siempre van a tener el mismo sentido. Tienen la misma dirección, tienen el mismo sentido. ¿Y qué pasa con el módulo de B? El módulo de B va a ser el valor absoluto de 1/3 por el módulo de A. El valor absoluto de 1/3 es 1/3. 1/3. Es un número positivo, su valor absoluto coincide con sí mismo. Por el módulo de A. ¿Y el módulo de A cuánto dijimos que era? 3. 3. O sea que esto me da ¿cuánto? 1. 1. Entonces, definimos este vector B y resulta que tiene la misma dirección, el mismo sentido y módulo 1. Por lo tanto, estoy en condiciones de decir que este vector B es efectivamente el versor asociado A. Tiene misma dirección, mismo sentido y módulo 1. O sea que si yo quiero definir un versor asociado, siempre lo puedo definir como 1 sobre el módulo de ese vector por el vector. ¿Bien? Vamos entonces a vectores paralelos o colineales. ¿Cuándo dos vectores se llaman paralelos o colineales? Cuando tienen la misma dirección, la misma inclinación. O sea que para poder asegurar que son paralelos o colineales, tengo que poder decir que la dirección de A es la misma que la dirección de B. Y acá está mostrando algunos ejemplos. Estos dos son paralelos, tienen la misma dirección y en particular también tienen el mismo sentido. Estos que se ven acá, uno encima de otro, también son paralelos, porque tienen la misma dirección y también el mismo sentido. ¿Qué pasa con estos? Son paralelos, tienen la misma dirección y los sentidos son opuestos. Es decir, que si dos vectores son paralelos, yo puedo comparar sus sentidos. Si no son paralelos, no puedo comparar sus sentidos, porque no tienen la misma dirección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como que ser paralelos y tener la misma dirección es lo mismo. ¿Bien? Y esto es otra cosa que vamos a... Esto sí lo remarcan para estudiar, porque después lo vamos a utilizar muchísimo. Todo lo otro también lo remarcan para estudiar, ¿no? Parece que solo esto es importante. Por ahora solo lo mencionamos. Pero más adelante
lo vamos a utilizar mucho. ¿Cuándo dos vectores puedo asegurar que son paralelos? ¿Cuál es la condición de paralelismo? Dos vectores son paralelos si existe un número real tal que a uno lo puedo escribir como un número por el otro. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo este vector A y este vector B, entonces me pregunto, ¿al vector B lo voy a poder escribir como un número por A? Y sí, seguramente, porque como tienen la misma dirección, yo voy a poder decir, ese número, ¿qué característica tiene que tener? ¿Va a tener que ser positivo o negativo? Para que cuando multiplique A por ese número me dé B. Negativo. Fíjense los dibujitos como están hechos. Si yo tengo que multiplicar A por el número y me tiene que dar como resultado B. Profe, ¿cuál es el sentido de A? Porque no lo distingo. El sentido de A está acá, me quedó medio chiquitín la flechita. Espesura norte, digamos. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo tiene que ser? ¿Alfa positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Bien? ¿Para qué? Para que cuando yo multiplique ese número negativo por A, me cambie el sentido y me dé el sentido de B. Claro. ¿Bien? Y el valor absoluto de alfa, ¿cómo tendrá que ser? ¿Mayor a 1 o menor a 1? Más. Para que cuando multiplique el A por ese número me dé el B. Menor. Menor a 1. Porque Exacto. es negativo. ¿Por qué? No, el valor absoluto, dije yo, no tiene nada que ver con que sea negativo. Podría ser menos 20, es negativo y tiene valor absoluto mayor a 1. Claro. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser menor a 1? Porque la medida de B es más pequeñita que la medida de A. Entonces la tengo que multiplicar para un número menor a 1 para que se achique. ¿Bien? ¿Puedo repetir, profe? Que no comprendí bien. ¿Por qué la medida tiene que ser menor que 1? Porque al A lo tengo que multiplicar por un número que tenga valor absoluto menor a 1 para que se achique. Por ejemplo, por menos un tercio. Entonces se achica la medida y se hace el sentido opuesto. ¿Bien? Sí. En cambio, si yo quisiese ahora tomar esto, este vector A y este vector B, ¿podré encontrar un alfa que multiplicado por A me dé este vector B? No, porque no son paralelos, no tienen la misma dirección. No, porque si yo multiplico por un número, todo lo que quede multiplicado por un número va a tener la misma dirección que A, porque no me cambia la dirección, siempre me va a quedar con esta dirección. Entonces nunca voy a poder generar el B que está torcido con respecto de esa dirección. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por lo tanto, esto no va a poder pasar nunca. Solo van a ser paralelos si a uno lo puedo escribir como un número por el otro. ¿Bien? Mi. Bien. Bien, denme un segundito.
Bien, disculpen. Justo me mandaba mensaje la coordinadora de la cátedra, no podía hacerla esperar. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos cuando dos vectores son paralelos, ahora vamos a ver ángulo entre vectores no nulos. ¿Bien? Siempre hablamos de vectores no nulos, porque obviamente si uno de ellos es el vector nulo, no se va a formar ningún ángulo, porque uno es un puntito. Para que se pueda formar un ángulo, tiene que haber dos vectores que no sean nulos. Siempre para medir el ángulo entre vectores es importante tener en cuenta esto, que los tengo que poder ubicar con un origen común. Es decir, si yo tengo un vector A, más o menos así, y un vector B de este modo, para poder medir el ángulo entre vectores, voy a dibujar, perdón, era el arte, el vector A y el vector B, ambos con el mismo origen, o sea, con punto en el mismo origen, los dos iniciando en el mismo puntito. Y el ángulo que medimos entre esos dos vectores es siempre el ángulo convexo, porque fíjense que acá yo tengo dos ángulos, el convexo y el cóncavo. Siempre tomamos el ángulo convexo, que queda determinado por esos dos vectores. Es decir, entonces, que si tomamos el ángulo convexo, como está marcado acá, siempre el ángulo entre dos vectores va a estar entre 0 y 180 grados. ¿Bien? ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Si yo tengo estos dos vectores con origen común, el ángulo, imagínense que las tapitas son las flechitas. Las tapitas de mis fibrones son las flechitas. El ángulo convexo es este. ¿Bien? Si yo tomo este, es este. Si yo lo pongo así, es este. Si yo ahora lo pongo así, me paso de 180 grados, ya el convexo sería el de acá. ¿Se entiende? Este pasaría a ser el cóncavo. Entonces siempre el ángulo entre vectores va a estar entre 0 y 180 grados. ¿En qué caso va a ser de 0 grados el ángulo entre vectores? Cuando el vector sea nulo. Dos vectores estoy tomando, fíjate acá, dos vectores. ¿En qué caso el ángulo entre dos vectores, como el A y el B, me va a dar 0 grados? Cuando sean Cuando iguales. tengan la misma dirección. Un vector Cuando- isopuesto. Cuando tengan la misma dirección, me dicen por acá. A ver, y si yo tengo la misma dirección así y así, si este es A y este es B, 180 va a tener No, ahí. porque ahí tienen 180. ahí Tiene que 180. ser Pero tienen que ser en el mismo el sentido también. vector y el Bien. opuesto. Misma dirección y mismo sentido. ¿Bien? Entonces, si la dirección del vector B es la misma que la dirección del vector A y el sentido del vector B es el mismo que el sentido del vector A, el ángulo que forman es el ángulo nulo. Ahora, si tienen igual dirección, pero el sentido del vector B es el opuesto del sentido del vector A, acá puse B dos veces, perdón, A. Entonces el ángulo que forman es el ángulo llano. ¿Bien? Es decir, si son paralelos, o sea que tienen la misma dirección, forman un ángulo
nulo o llano, dependiendo de los sentidos. Si son paralelos de igual sentido, nulo. Si son paralelos de sentido opuesto, llano. ¿Bien? En cualquier otro caso que no sean paralelos, forman un ángulo entre 0 y 180. Bien, entonces estamos en condiciones de pasar a el producto escalar, al segundo de los productos. Segundo y último de los productos para esta materia. Bien, saben que hay definido tres productos, pero nosotros solo vemos dos. Escalar, ¿qué quiere decir escalar? Número real. Vimos al principio cuando yo les dije las magnitudes escalares son las magnitudes que se simbolizan con un número real. ¿Bien? Entonces, escalar significa número real. Producto escalar, ¿qué quiere decir? Que yo voy a multiplicar dos vectores y me da como resultado un número real. ¿Bien? Es la primera vez hasta el momento que operamos con vectores y obtengo como resultado un número. Porque si sumo vectores, me da un vector. Si multiplico un número por un vector, me da un vector. Bueno, ahora si multiplico estos dos vectores de manera escalar, me da como resultado un número. ¿Bien? Ese número, ¿qué número va a ser? Y ese número va a ser 0 si alguno de los dos vectores es el vector nulo. Es lo que dice acá. El producto escalar, que se simboliza con esa crucecita, me va a dar como resultado 0 si alguno de los dos vectores son el vector nulo. ¿Bien? Ahora, si ninguno de los dos vectores son el vector nulo, entonces el producto escalar va a ser el producto del módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman A con B. Módulo de A es la medida de A, me da un número real. Módulo de B es la medida de B, me da un número real. Y el coseno del ángulo que forman, cuando yo calculo el coseno de un ángulo, me da un número real. Entonces estoy multiplicando tres números reales, me va a dar como resultado un número real. ¿Bien? ¿Qué propiedades tiene este producto escalar? Fíjense que si yo no, antes de ir a las propiedades, fíjense que si yo no pongo esta segunda opción, cuando defino esto, ya sé que me va a dar 0. Porque si, por ejemplo, el vector es el vector nulo, cuando pongo acá su módulo, ¿cuánto es el módulo del vector nulo, dijimos? 0. 0. Cero. Por 0 ahí, me va a dar todo 0. Entonces, esta segunda opción también entra, le cabe esta definición. ¿Bien? ¿Qué propiedades tenemos del producto escalar? En primer lugar, que es conmutativo. Es decir, que A escalar B es lo mismo que B escalar A. Eso es fácil de ver, porque si yo digo A escalar B, me queda esto. Si yo tengo que hacer B escalar A, ¿qué me quedaría? El módulo de B por el módulo de A por el coseno del ángulo que forman, pero la multiplicación de números reales es conmutativa, así que por más que lo ponga en otro orden, como el resultado me va a dar el mismo. Que si yo tengo que hacer el producto escalar por un número, es lo mismo que hacer el número por el vector y luego multiplicarlo escalarmente por el otro vector, o el número por el segundo vector y luego multiplicarlo escalarmente por el primero. Lo que no puedo hacer es distribuir, ¿se ve esto? Es decir, si yo tengo que hacer un producto escalar por un número, puedo hacer primero el producto escalar y a lo que me da multiplicarlo por el número.
hacer primero el número por este vector y el vector que me da multiplicarlo escalarmente por este vector, o el número por el segundo vector y el vector que me da multiplicarlo escalarmente por el primero. Lo que no puedo hacer es distribuir ese beta, porque si no estaría multiplicando 2 veces el número, y el número lo tengo que multiplicar una única vez. Y también que el producto escalar es distributivo respecto de la suma de vectores. O sea que hacer A escalar B más C es lo mismo que hacer A escalar B más A escalar C. ¿Bien? Todas estas demostraciones que están por acá, las salteamos porque así nos indicaron desde la cátedra que no iban a tomar demostraciones. Pero ¿qué pasa? No vamos a tomar demostraciones este año. Tengan en cuenta que si ustedes no la rinden ahora y la siguen rindiendo después, si volvemos a la presencialidad y decidimos tomar las demostraciones, la van a tener que rendir a las demostraciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, las salteamos porque así nos los indicaron para que lleguemos con los tiempos, pero tengan presente que en el libro están. O sea que si en algún momento las tienen que estudiar, ahí están, pueden hacerlo. ¿Bien? Vamos entonces a las consecuencias inmediatas que nos van a servir mucho después para que surgen a partir del producto escalar. La primera de ellas, primera y segunda están estrechamente vinculadas, pero la primera de ellas, fíjense que dice que el producto escalar de A con el vector A me da como resultado el módulo de A al cuadrado. Y si yo aplico la definición que vimos recién, esta definición, pero ahora para A escalar A, ¿qué me quedaría? A escalar A es el módulo de A por el módulo de A por el coseno del ángulo que forma A con A. ¿Bien? O sea que me quedaría el módulo de A por el módulo de A por el coseno de... ¿Y qué ángulo forman A con A? Ángulo nulo. El ángulo nulo, porque yo dije que si tienen la misma dirección y el mismo sentido, forman el ángulo nulo. O sea que me quedaría el coseno de 0 grados. ¿Y cuánto es el coseno de 0? 1. 1. Por lo tanto me queda módulo de A por módulo de A, esto es módulo de A elevado al cuadrado. ¿Bien? Fíjense que la misma información, solo que escrito de otra manera, está en el 2. Es lo mismo decir que A escalar A es igual al módulo de A al cuadrado que decir que el módulo de A es la raíz cuadrada de A escalar A. ¿Sí? Esto lo vamos a utilizar después, más adelante, cuando tengamos que calcular el módulo de un vector. Eso lo vamos a usar un montón. Y también, a partir de la definición, vamos a utilizar para calcular el coseno del ángulo que forman A con B. ¿Por qué? Porque yo sé que... Voy a poner el lápiz. Que el vector A multiplicado en forma escalar con el vector B es el módulo de A por el módulo de B
por el coseno del ángulo que forma el vector A con el vector B. Entonces, si yo quiero saber qué ángulo forman, puedo despejarlo de acá. ¿Se dan cuenta que esto es lo mismo que esto? Esta información es la misma escrita de otra manera. Lo único que hice fue dividir ambos miembros de la igualdad por módulo de A por módulo de B. ¿Bien? Sí. Y una vez que tengo esto, si yo quisiese saber el ángulo, con la calculadora hago la inversa del coseno, shift coseno, de este número y obtengo el ángulo. O sea que estas dos cosas las vamos a usar más adelante para calcular el módulo de un vector y para calcular el ángulo que forman los vectores. Bien. ¿Cuándo dos vectores son perpendiculares? Vamos a decir que los dos vectores son perpendiculares si sus direcciones lo son. Es decir, si el ángulo que forman entre ellos es 90 grados. Si yo tengo el dibujito de los dos vectores, es fácil identificarlo. Si yo tengo un vector de esta manera y otro de esta, oh, qué feo me quedó. ¿Qué pasó acá? Bueno. ¿Por qué se me movió atrás? Bueno, entonces, si yo tengo un vector A y un vector B, tengo los dibujitos, si forman un ángulo de 90 grados, entonces son perpendiculares. ¿Cuál es la condición de perpendicularidad que también vamos a usar mucho más adelante? Esto que yo les estoy marcando y que le digo más adelante es porque después vamos a trabajar los vectores sin el dibujito. ¿Bien? Vamos a trabajarlo de un modo en donde prescindamos del dibujito. Entonces, ¿cómo voy a hacer para darme cuenta si son perpendiculares sin el dibujito? Con lo que llamamos la condición de perpendicularidad. Voy a decir que dos vectores no nulos son perpendiculares si su producto escalar me da 0. ¿Bien? No nulos, tengo que garantizar eso, que son dos vectores no nulos. Si su producto escalar me da 0. ¿Bien? ¿Por qué? Perfecto. Sí. Una pregunta. En el caso de que sean perpendiculares, ¿sí o sí tienen que tener el mismo origen? Para poder medir el ángulo, sí. Ajá. Habíamos visto previamente que para medir el ángulo entre vectores deben tener el mismo origen. Así que si son vectores libres, que están en cualquier lado, yo los dibujo, los replico con origen en el mismo punto, para poder medir el ángulo, si no, no puedo hacerlo. Perfecto. Bien, entonces, ¿por qué si el producto escalar me da 0 son perpendiculares? Porque el producto escalar se define como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forma A con B, ¿verdad? Si esto me da 0, es porque alguno de estos tres es 0. La única forma de que una multiplicación me dé 0 es que alguno de los tres es 0. Si multiplico tres cosas distintas de 0, nunca me van a dar 0 como resultado. ¿Bien? Pero yo ya dije que son vectores no nulos. Entonces, el módulo de A es distinto de 0. Y el módulo de B es distinto de 0, porque los dos son no nulos.
Entonces, el único que me queda para que sea 0 es el coseno de A y B, el coseno del ángulo que forman A y B. Si el coseno me da 0, ¿qué ángulo forma? 90 grados. ¿Es la única opción? ¿Que el ángulo que formen sea 90 grados? Hay muchos ángulos que tienen como coseno igual a 0. Por ejemplo, 270. Si yo hago el coseno, tomen la calculadora, hagan el coseno de 270 grados, también me da 0. ¿Por qué tiene que ser el de 90 y no el de 270? Porque nos quedamos con el convexo. Porque trabajamos, cuando estoy trabajando con ángulos entre vectores, siempre me quedo entre 0 y 180 grados. Y el único ángulo que hace 0 el coseno entre 0 y 180 grados es el ángulo de 90 grados. ¿Bien? Por lo tanto, si tengo dos vectores no nulos y su producto escalar me da 0, eso me alcanza para asegurar que son perpendiculares. Y viceversa, si son perpendiculares, ya sé que seguro su producto escalar me va a dar 0. ¿Bien? Sí. Bien. Continuamos entonces con el vector proyección. Proyectamos un vector sobre la dirección de otro. Dados dos vectores no nulos, lo que yo hago es proyectar uno sobre el otro. Fíjense acá, bueno, justo lo tapé con el hilo por un poquito. Ahí estamos. Yo tengo que estoy proyectando el vector A sobre la dirección de B. Esto que quedó acá abajo, esto que ven acá, es lo que se llama vector proyección de A sobre la dirección de B. Yo les digo siempre que es como la sombra. Imagínense que acá arriba está el Sol, y entonces el vector proyección es la sombra de A sobre B. ¿Bien? ¿Cómo puedo obtener ese vector proyección? A través de esta manera. Como el producto de un número por un vector. ¿Quién es el vector? Es el versor asociado a B, que me va a dar su dirección y su sentido. ¿Quién es el número? El producto escalar entre A y el versor asociado. ¿Bien? Eso tiene toda una demostración que no vamos a hacer, pero la tienen aquí debajo si la quieren leer. Entonces, para obtener ese vector proyección lo voy a hacer de esta manera. Cuando no tenga el dibujito. Cuando sí tenga el dibujito, directamente lo hago de esta forma. Y tengo en ese vector proyección tres opciones. Una opción, que es la que tenemos ahí. El vector proyección de A sobre B siempre va a tener la dirección de B. Porque así lo estoy creando, el vector proyección de A sobre la dirección de B. Siempre va a tener la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa con los sentidos? Si van a tener la misma dirección, puedo comparar sus sentidos. ¿Va a ser igual el sentido de la proyección al sentido de B? Cuando el ángulo que forman A y B sea agudo. ¿Ven que en este caso la proyección cae para acá? Y va a tener el sentido opuesto a B cuando el ángulo que formen sea obtuso. Porque en ese caso, la sombra cae de este lado, tiene sentido opuesto. ¿Se entiende la diferencia entre esos dos? ¿Se ve bien?
Sí. ¿Qué pasa cuando el ángulo es 90? Porque dijimos agudo menor a 90, obtuso mayor a 90. ¿Qué pasa cuando es 90? ¿Qué No pasa? proyecta. No hay. Proyecta, pero proyecta y ¿qué me queda? Es como cuando al mediodía tienen el sol arriba de la cabeza. ¿Cómo les queda la sombra? Como un circulito abajo de sus pies. ¿Bien? Acá pasa exactamente lo mismo. Se proyecta este puntito. Por lo tanto, en ese caso, como me queda un punto, el resultado sería el vector nulo. Si los ángulos, los vectores son perpendiculares, la proyección es el vector nulo. Si no son perpendiculares, me queda otro vector que tiene la misma dirección que B y el mismo sentido si el ángulo es agudo y el sentido opuesto si el ángulo es obtuso. ¿Bien? ¿Estamos? Profe, entonces cuando el ángulo es 90 grados, Sí. o sea, que igual la proyección. La proyección me queda el vector nulo. Me queda un puntito. Bien. Fíjense que acá en el libro está marcado este puntito. ¿Bien? Hasta acá llegamos con lo que se llaman vectores libres. Ahora empezamos con lo que llamamos vectores en componentes, que vamos a empezar a aplicar muchos de los conceptos que yo les dije antes. Bueno, después lo vamos a usar, bueno, ahora vamos a usar muchos de esos conceptos. Vamos a tomar algo que se llama base canónica. Base canónica o base ortogonal. Ortogonal porque ortogonal quiere decir perpendicular. Entonces, base perpendicular. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense lo siguiente. Si yo tuviese solo una recta, para generar todos los elementos de esta recta, me basta con un único vector. Porque entonces yo, si quiero buscar un vector más grande, lo multiplico por un número mayor a 1, un valor absoluto mayor a 1, para un lado y para el otro, positivo o negativo. Si yo quiero generar un vector en el plano, me basta con estos dos versores, que llamamos I y J. ¿Por qué? Y acá me voy a ir un poquito más atrás. Fíjense, acá estaría esto, ¿no? Si yo tengo el versor I, estoy en una recta y quiero generar el vector A, ¿qué voy a hacer? Al versor I lo multiplico por un número mayor a 0, porque tiene el mismo sentido, y mayor a 1 en valor absoluto porque me quedará, no sé, más o menos a vista como 5 veces el módulo del versor I. Si yo quiero generar ahora así, que me estoy saliendo por fuera de una recta en el plano, ¿qué voy a hacer? Con dos vectores, dos versores que llamamos I y J, que están en esta forma, yo voy a poder generar este vector. A este vector, vamos a ponerle el color. A ver si lo podemos hacer bien. A este vector, yo lo genero como un número por I. Luego le sumo otro número por J, que me quedaría este que está acá, y me da como resultado el vector A. Sea cual sea el vector en el plano que yo dibuje, por ejemplo, a mí se me ocurre dibujar
Supongamos que dibujo este vector B. ¿Bien? Entonces, siempre voy a poder generar un vector horizontal a través de multiplicar el versor I y sumarle un vector vertical a través de multiplicar el versor J para que sumados esos dos me den como resultado el vector B. Cualquier vector que a mí se me ocurra dibujar, yo lo puedo siempre generar como la suma de un horizontal y un vertical. Siempre, cualquier vector del plano lo puedo generar como la suma de un horizontal y un vertical. Ese horizontal se genera como un número por I y ese vertical se genera como un número por J. O sea que todo vector del plano se puede generar como un número por I más un número por J. Lo mismo me pasa en el espacio, solo que ahí incorporo un tercer versor que se llama K. Ustedes reconocen los ejes en el espacio, el eje X, el eje Y, el eje Z. ¿Han visto ya dibujos del plano cartesiano en el espacio? ¿O no? No, profe. No. Yo sí. Bueno, en este caso, el eje X se dibuja de esta manera, hacia adelante. Este sería para mí el eje X. El eje Y se dibuja de forma horizontal, con el sentido de positivo hacia la derecha, y el eje Z se dibuja vertical con el sentido positivo hacia arriba. Esta es la forma, estos tres ejes de esta manera, es la forma de dibujar, tratar de representar la tridimensionalidad. ¿Por qué digo tratar de representar? Porque la hoja tiene dos dimensiones, es plana, entonces yo estoy tratando de representar tres dimensiones en algo de dos dimensiones. Entonces, para dar esa idea de profundidad, lo utilizamos de esta manera. Entonces, el versor I, fíjense que es este, el versor J es este, y el versor K es este, que va por el Z. Entonces, siempre puedo generar este vector, acá hay un vector A cualquiera, no, se llama OP, este es el vector OP, ¿y cómo lo genero? Como un número por I, un número por J, más un número por K. Hago este recorrido. Un número por I, más un número por J, más un número por K. Desde el inicio hasta el final, cuando sumo esos tres, me genera el vector OP. Cualquier vector del espacio lo puedo escribir de esa manera. ¿Para qué mencionamos esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes se acuerdan que dijimos que hablábamos de vectores libres. ¿Bien? Y que esos vectores libres los consideramos iguales si tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo. Entonces, es como que yo voy a poner en una bolsa todos los que tienen la misma dirección, el mismo sentido y el mismo módulo, y voy a sacar un único representante. ¿Quién va a ser ese único representante de todos los que tienen mismo sentido, mismo módulo y misma dirección? Aquel que tenga esa dirección, ese sentido y ese módulo
pero origen, en el origen de coordenadas. ¿Bien? Entonces, si yo tomo como representante ese vector, ¿bien? Es decir, a ver, me voy al pizarrón a ver si lo puedo ejemplificar un poco mejor. Si yo tengo un vector cualquiera, por acá, un vector A, que tiene una cierta dirección, sentido y módulo. Entonces yo ahora voy a tomar el plano cartesiano y dentro del plano cartesiano tomo como representante de este vector y de todos los libres que hay con igual dirección, sentido y módulo, aquel que inicie en el origen de coordenadas. ¿Bien? Fíjense que si yo tomo este vector libre y lo ubico acá, me va a quedar con inicio en el origen de coordenadas y con final en un punto P. ¿Bien? Ese vector OP es el que yo llamé vector A, el representante de todos los que tienen la misma dirección, sentido y módulo. Entonces, lo que vamos a hacer es poder representar este A como un par ordenado. Esas van a ser sus componentes. Cuando hablamos de vector llamamos de componentes. ¿Cuáles van a ser las componentes del par ordenado? Las mismas que las coordenadas del punto P. O sea que ahora el vector ya no lo vamos a trabajar con un dibujito como de una flechita, sino que lo vamos a trabajar a través de un par ordenado. Par o trío, depende si estamos trabajando en el plano o en el espacio. Por ejemplo, si yo les digo, el vector, voy a hacer otro plano coordenado, esta ya lo copiaron, ¿lo puedo borrar? ¿O se los dejo un minutito? No, profe, ¿puede aguardar un segundo, por favor? Bueno, porque ahora necesito hacer otro plano coordenado, por eso copié en ese, así puedo borrarlo.
¿Puedo borrar ya? Sí. Por mí sí. Sí. Sí, sí. Supongamos que les voy a dar un ejemplo en particular para que ustedes ahora entiendan cómo vamos a trabajar los vectores. Supongamos que a mí me dicen, el vector B que tiene componentes 2, 3. ¿Qué me están queriendo decir? Voy al plano coordenado y ubico el punto 2, 3. ¿Qué quiere decir con el punto 2, 3? Que me voy a ir por el eje de las abscisas 2, o sea, por el eje horizontal 2, por el eje de las ordenadas 3. Ubico ahí ese punto. Entonces, el vector B va a ser el que inicia en el origen de coordenadas y termina en ese punto que acabo de marcar. Y así puedo encontrar quién es el vector B al dármelo en componentes. Cuando a mí me dicen vector igual, estoy hablando de las componentes de un vector. Vector. Si yo quiero decir un punto, el punto P, 2, 3, fíjense que no pongo el igual. ¿Qué diferencias hay? Que el vector B, además de ponerle el símbolo vector, pongo el igual. El punto P no pongo el igual. Estos serían las coordenadas de un punto. O sea que cuando me lo digan de este modo, yo estoy dibujando solamente el puntito P. Cuando me lo digan de este modo, lo que yo tengo que dibujar es un vector. Un vector que siempre tiene inicio en el origen de coordenadas, por eso no me lo mencionan, y tiene extremo, tiene final en ese punto que me mencionan ahí. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Sí. Sí, sí. Bien, entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a trabajar con los vectores de esta manera. O sea que ya nos olvidamos del dibujito. Vamos a empezar bueno, ahora no, ya en la clase que viene, vamos a poder ver si los vectores son iguales, si son perpendiculares, si son paralelos, qué módulo tienen, todo trabajando con numeritos de esta forma. Ya nos olvidamos del dibujo. ¿Bien? Eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda o alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Las componentes también aplican a un vector dentro del espacio? Sí. ¿Y en qué orden van las componentes? La diferencia, yo me voy a dar cuenta que me están hablando de un vector en el plano o en el espacio por la cantidad de componentes. Si tiene dos componentes, es en el plano. Si tiene una tercer componente, es en el espacio. Y así como en el plano tengo abscisa ordenada, o sea, eje X, eje Y, en el espacio, si tengo una tercer componente, es eje X, eje Y, eje Z. Es fácil de acordarse porque es el orden alfabético, X y Z. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, la diferencia entre recto, plano y espacio sería el número de componentes. Un vector en el plano tiene dos componentes, un vector en el espacio tiene tres, sí. Perfecto, y en una recta tiene uno. En una recta tendría uno, pero no lo trabajamos en una recta. Ahí, gracias. Trabajamos con vectores en el plano o en el espacio, exacto. Una pregunta, profe. Sí, ¿El origen va a ser siempre 0? sí, ya no trabajamos con vectores libres, ubicados donde sea, siempre tomamos su representante con origen en el origen de coordenadas, donde se cruzan los ejes, sería el 0 para los dos ejes. Ah, listo. ¿Bien?
¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, por hoy terminamos aquí. El próximo viernes terminaremos, si todo sale bien, con el capítulo 6 de vectores. Es importante que tengan en claro vectores. ¿Por qué? Porque después viene recta en el plano. Y para saber recta yo tengo que saber vectores, porque la recta se sostiene sobre el concepto de vectores. Y después viene plano, y para saber plano yo tengo que saber recta. O sea que si no entendí vectores, no entiendo recta, si no entiendo recta, no entiendo plano. ¿Bien? Entonces, les pido por favor que antes de la próxima clase vuelvan a mirar todos estos conceptos, porque además son conceptos nuevos, no es algo que ya vienen trabajando y que, bueno, uno recuerda un poco, otro poco no, y a medida que se lo van contando va apareciendo en la cabeza. Son conceptos nuevos. Entonces vuelvan a mirarlo y anótense todas las dudas, así la próxima clase me preguntan eso. Es importante que quede firme vectores para que pueda sostener a lo que viene después. Si no, no voy a entender lo próximo tampoco. ¿Estamos? Sí, sí. Perfecto. Bueno, nos encontramos entonces el próximo viernes. Buena semana. Igualmente, profesor. Vamos, profe. Igualmente, Igualmente, Diego. profe. Profe. Profe, chao. Puede ser.